Buenas tardes, queridas amigas y amigos. En este domingo luminoso, pues me toca una vez más sustituir en este programa a un periodista de mucho lujo profesional, que es nuestro querido amigo Pedro Corso. Está cumpliendo unas tareas informativas en otra parte, por eso voy a tener que sustituirlo hoy. Un gran placer estar con ustedes. Y vamos a tener un par de invitados también de lujo. Vamos a tener a Carlos Blanco, que es directivo del partido Alianza Bravo Pueblo de Venezuela. Él es el representante del partido Alianza Bravo Pueblo en la Mesa de Unidad Democrática, en la MUD venezolana. El partido Alianza Bravo Pueblo es el partido liderado por el alcalde de Caracas, hoy en día víctima del atropello del castrochavismo, hoy en día preso en Venezuela, Antonio Ledesma. Y vamos a tener también como invitado al poeta y profesor universitario Abel Ibarra, un gran conocedor de la política venezolana y latinoamericana en general, y además uno de las personas representadas en ese grupo de los 7 que se ha creado en Miami para ayudar a las luchas que se libran dentro y fuera de Venezuela a favor del rescate de la democracia. Bueno, bienvenido, mi querido Carlos. Bueno, Alexis, muchas gracias por esta oportunidad de poder comunicar lo que nosotros desde Venezuela estamos haciendo. Explícanos para comenzar cómo está Antonio Ledesma, cuál es la situación de Antonio Ledesma, porque hay mucha preocupación internacional por Antonio Ledesma. Aquí hace poco tiempo este grupo de los 7 organizó un homenaje a Antonio Ledesma. El 19 de abril. El 19 de abril, en el cual la figura principalísima fue el alcalde de Miami, don Tomás Regalado. ¿Cómo está Antonio? Mira, sin lugar a dudas, está detenido, secuestrado, incomunicado desde el punto de vista de su actividad. Sus derechos ciudadanos, pues. En Antonio Ledesma tenemos una persona hiperkinética que amanecía en los barrios, que amanecía en las urbanizaciones, que estaba pendiente de su responsabilidad como alcalde metropolitano de Caracas, y eso es lo que lo tiene preso. Lo tiene preso el haber tenido el sentido de oportunidad de advertirle a Venezuela esto que estamos viviendo hoy. Antonio Ledesma en el 2014, a propósito de unas actividades que se realizaron que se denominó La Salida, ya anunciaba, ya advertía que había una crisis humanitaria, que faltaban los alimentos, que faltaban las medicinas, y esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día también tenemos a Antonio Ledesma con más de 800 días secuestrado. Eso indudablemente es un atropello. Es un atropello incalificable. Y es, mira, Alexis y amigos televidentes, poco es lo que yo pudiera aquí relatar en cuanto a lo que es el atropello que está viviendo Antonio Ledesma y todos los presos políticos. Claro, claro. Ahora, hay un limbo que quisiera aclarar. Sí, Antonio Ledesma no tiene orden de captura. A Antonio Ledesma lo han llevado a los tribunales solo a pasear. No hay allí ningunos documentos que especifiquen. Ninguna evidencia para no hay inculparlo. Absolutamente nada. No, y además se vio por televisión claramente el atropello, cómo lo fueron a buscar a su oficina sin ninguna orden judicial, cómo hacen las cosas los castrochavistas. A ver, tú trabajaste también con Antonio Ledesma, fuiste director de Cultura de Caracas en una de las gestiones de Antonio Ledesma. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha convertido a Antonio Ledesma en un líder de tanta credibilidad en Venezuela? Bueno, mira, frente a esta tragedia que está viviendo el pueblo venezolano y los presos políticos, además de Antonio Ledesma, hay una anécdota que yo puedo contarte para compensar lo amargo de esa experiencia. Yo trabajé con él como tuve la suerte de ser secretario general de Fundarte, que es la oficina. Sí, la Dirección de Cultura de Caracas. Exacto. Y para seguirle el paso a Ledesma hay que echarle pichón. Es un hombre de un fuelle trabajador impresionante, hasta el extremo de que un día, cuando estábamos en la campaña para la reelección, cuando era alcalde del Libertador, yo le digo a una alumna mía de la Escuela de Comunicación de la Universidad Central de Venezuela que porque no se incorporaba en la campaña con nosotros, que nos ayudara para ayudar a ganar a Ledesma. Me dijo, no, Abel, tú eres loca, yo con ese yo no puedo trabajar, ese hombre trabaja demasiado. Ahora, colocándonos un poco en la dificilísima, aparatosa, martirizante situación venezolana,
frente a este desastre de desabastecimiento, de inseguridad, de hambre popular, de represión desmedida, desenfrenada, el gobierno aparece con una proposición de una asamblea constituyente que los juristas de más alta calificación califican de fraude constitucional. ¿Qué piensas tú? Mira, fraude constitucional es quizás darle mucha relevancia a esa propuesta. Eso no es más que una engañifa, eso no es más que un batiburrillo, que no va más allá del desespero de Nicolás Maduro y del régimen por tratar de ganar tiempo. A eso no tiene ni pies ni cabeza. Es más, nadie puede aceptar que tú trates de hacer una asamblea constituyente en donde se van a reunir los pescadores. Esos pescadores van a elegir un pescador que va a ser representante ante la Asamblea Nacional Constituyente, pero resulta que quien decide, quien califica quiénes son pescadores, soy yo, Nicolás Maduro. Y así con los jardineros, con los profesores, con los médicos. O sea, y segundo, es una asamblea constituyente corporativa. Eso no se veía desde los tiempos de Mussolini, aunque recientemente, digo recientemente, hace unos 50, 60 años, el señor Fidel Castro realizó una asamblea corporativa en Cuba para hacer todas las tropelías que cometió. Entonces, no nos pongamos a darle entidad a lo que no la tiene. Eso no es más que una manera que tiene un régimen desesperado por tratar de subsistir. Sí, de ganar tiempo. De ganar tiempo. Ahora, Abel, fíjate tú, la oposición democrática venezolana, frente a esa trampa de esa constituyente corporativa, esa constituyente que no va a ser electa por el pueblo en votación universal, directa y secreta, como establece la Constitución vigente, la oposición ha llamado a un referéndum consultivo porque es al pueblo al que le corresponde convocar la Asamblea Constituyente, es el pueblo el que tiene esa facultad, esa potestad, y no el presidente de la República ni cualquier otro funcionario. Bueno, Maduro quiere ganar tiempo, pero el tiempo es lo más democrático que existe en el mundo porque funciona para todos. Y me parece muy sabia esa proposición de la oposición, de la Mesa de la Unidad Democrática, porque ante ese adefesio jurídico que es la supuesta constituyente, está poniendo las cosas en sus justos términos. El presidente de la República no puede convocar, no tiene potestad para convocar una constituyente, sino que tiene que ser luego de un referéndum en el cual el pueblo lo apruebe, la realización de esa constituyente, para que tenga lugar. Entonces, ¿qué ocurre? Que me parece que a la respuesta burda, a la maniobra burda de Maduro, la respuesta de la Mesa de la Unidad Democrática es sencillamente bien inteligente. Hay opositores y hay gente de los golpistas del teclado, los golpistas de Internet, muy arrellanados en sus pupitres, en sus casas, en sus colchones, en la comodidad de sus casas, mandan a la gente a matarse a la calle, pero no entiende que las dos cosas no son contradictorias. Se puede hacer todo lo que signifique la oposición al gobierno en los organismos institucionales y hay que estar en la calle. Las dos medidas son complementarias y yo creo que en este sentido la dirigencia política ha actuado, e institucional ha actuado con absoluta responsabilidad, poniéndose al frente de todas las marchas, al frente de todas las protestas, y está en la calle defendiendo a su gente. Tú ves, por ejemplo, cómo Freddy Guevara le quita de los brazos a un muchacho que lo querían meter preso unos guardias nacionales. Otro diputado hizo lo mismo. Requesén le pone la cara a la represión, y así a Borges lo tienen de sopa a punta de palo, y ahí está Borges poniendo la cara. De tal manera que por primera vez, no por primera vez, Capriles Radonqui, la mujer la esposa de Leopoldo López. Leopoldo López, que está preso sufriendo lo mismo que Mitzi Capriles. Es decir, la clase política, el universo, la vanguardia política está con el pueblo, está con la gente, y los estudiantes están dando la cara por el país. De tal manera que los que hacen esas críticas descarnadas son unos irresponsables, porque es muy fácil de estar sentado en el sillón de una casa mandando a la gente que se mate en la calle. Sí, señor. Fíjate tú, Carlos, una cuestión que llama la atención de la gente es que en Venezuela la protesta la hacen los estudiantes, pero también la hacen los médicos, los abogados, los abuelos han salido a protestar y a enfrentarse a la policía. Se ha creado una verdadera unidad por debajo
en la cual participan de una manera decisiva los políticos y los parlamentarios. ¿Qué es lo que ha hecho que esa unidad del pueblo haya brotado de esa manera tan espontánea y tan valiente y tan hermosa? Alexis, eso tiene una respuesta muy sencilla, porque quien está protestando es Venezuela. Cuando tú hablas de escasez, cuando tú hablas de falta de alimento, cuando tú hablas de alto costo de la vida, cuando tú hablas de inseguridad, todos los sectores que conforman la sociedad venezolana estamos viviendo en carne propia esa crisis. Esa no es una crisis que toca a determinado sector de la sociedad, como pudiera alguien decir, bueno, que la clase D, la clase C, el sector tal o el sector cual. No, no, absolutamente toda Venezuela está sufriendo los embates de esta crisis. Y por eso es que la reacción que nosotros estamos viendo en la calle es la reacción de un pueblo que está pidiendo un cambio. Es la reacción de un pueblo que está pidiendo que le den la oportunidad, a través de lo que democráticamente estamos nosotros, que está consagrado en la Constitución, que es a través del voto, nos den la posibilidad de regir nuestros destinos. Sí, de resolver esta tragedia que ha creado el castrochavismo en Venezuela. ¿Cómo va a ser esa asamblea constituyente, ese referéndum consultivo? A ver, ¿cómo se va a organizar? Bueno, según tengo entendido, una de las proposiciones más importantes que hace la oposición es que ese referéndum sea organizado por la oposición misma fuera del ámbito del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? La gente dirá, bueno, pero ¿y cómo van a hacer ese proceso cuando es un asunto muy técnico? No, la oposición ha organizado infinitas primarias y ha tenido un éxito absoluto. La oposición organizó un proceso de referéndum anterior en el cual recogió, revalidó, ratificó las firmas, de tal manera que hay una experiencia. La oposición tiene expertos electorales que saben perfectamente cuáles son todos los mecanismos necesarios para implementar un proceso de ese tipo. De tal manera que lo que el grupo ese Suma de María Corina Machado. No, el grupo Súmate, si es que hay una experiencia invalorable. Entonces la gente que está nerviosa tiene razón para estar nerviosa, porque nos han matado 50 y tantos muchachos en estos días. Tiene que tener confianza en su dirigencia, tiene que tener confianza en una dirigencia que le ha puesto el pecho a las balas, aunque suene un poquito exagerado y dramático, pero la dirigencia política junto con el pueblo, junto con la gente, junto con los estudiantes, como tú decías, con los abuelos, con los médicos y con todos los sectores, está poniéndole la cara a la crisis para salir de esto. O sea, Carlos, que no se va a sacar a la gente de la calle, porque hay gente que dice, no, se están pidiendo un referéndum consultivo para sacar la gente de la calle, porque eso es una traición. Hay grupos que dicen de una manera hiperbólica, a mi juicio bastante injusta, bastante irresponsable, que es que la oposición quiere sacar la gente de la calle. La gente de la calle que ha acorralado al gobierno, la oposición quiere sacarla. ¿Qué hay de eso? Bueno, eso es imposible. Sí. Para empezar. Nadie puede sacar a la gente de la calle. Nadie. No hay poder humano sobre la faz de esta tierra que pueda sacar a la gente de la calle. Y por supuesto, no son mutuamente excluyentes una actividad y otra. El referéndum no es más que una propuesta que hace la Asamblea Nacional para decirle al gobierno, por aquí es que va la cosa. Esto se hace de esta manera. Ahora, eso no tiene nada que ver con lo que se ha venido denunciando del golpe de Estado continuado. Hemos dicho que los señores magistrados del TSJ han dado un golpe de Estado y que ante eso estamos reaccionando y estamos protestando. Entonces el referéndum no tiene nada que ver con parar la protesta. Claro. Hay que seguir protestando porque el golpe de Estado está allí. El golpe de Estado está permanente y la gente que está viendo este programa sabe que allí está permanentemente una intención de seguir con el golpe de Estado continuado, y el referéndum es el antídoto, uno de los antídotos que hemos intentado poner contra la Asamblea Constituyente, que es la continuación de todo lo que ellos han venido haciendo. Ahora hay una cuestión que me interesa que ustedes comenten. Se habla mucho de que hay una maniobra para colocar en la presidencia provisional de la República durante la transición, una vez que se logre la renuncia de Maduro, para colocar al general Vladimir Padrino López en la presidencia de la República. Se dice que esa maniobra está diseñada, coordinada y dirigida por Raúl Castro desde Cuba,
y que en esa maniobra los ejecutores en Venezuela vendrían siendo Germán Escarrá y José Vicente Rangel. Ahora, lo más peligroso, lo más preocupante es que se dice, yo no voy a decir nombre porque no está confirmado y no quiero perjudicar a nadie, pero se dice que por lo menos 3 importantes propietarios de dueños de medios de comunicación social en Venezuela están en esa maniobra. ¿Podría Padrino ser un presidente de la transición? ¿Podría ser Padrino el hombre que dirigiera la transición hacia la democracia en Venezuela? Bueno, hay que estar ojo pelado, hay que estar mosca, porque algunos de esos empresarios de la prensa participaron en la defenestración de Pérez y fueron un poco los responsables de que se haya montado en el poder un desastre como fue Chávez. Entonces hay que estar muy ojo avisor, porque ese tipo de maniobras ocurren cuando el río está revuelto, y el río está muy revuelto. Pero eso sería una bastardía, porque entre otras cosas, todo el mundo vio las fotos de cómo Padrino parecía el hijo predilecto de Fidel Castro cuando lo fue a visitar, y sabemos las artes seductoras de Fidel Castro cuando se encuentra con gente débil, como un general que manda a matar muchachos indefensos, que no es más que un desalmado. De tal manera que seguir trabajando, traición a la patria es seguir trabajando para que Padrino López sea el hombre de la transición. Sí, señor. Ahora fíjate tú, mi querido Carlos Blanco, ya le hemos dicho que Bel Ibarra es un profesor universitario, poeta. Carlos Blanco es un directivo del partido Alianza Bravo Pueblo, él es el representante de ese partido Alianza Bravo Pueblo en la Mesa de Unidad Democrática. Se comenta, Carlos, que la situación militar es más o menos así. Hay un grupo de narcotraficantes, que es lo que llaman el cartel de los soles, o sea, el alto mando militar que está totalmente penetrado por los narcotraficantes, y que ese grupo lo dirige el diputado Diosdado Cabello. Que hay otro grupo que responde a las directrices del terrorismo musulmán, y que ese grupo lo dirige el vicepresidente actual Tarek El Al-Zaimi. Y que hay otro grupo controlado por el ejército cubano, por el ejército comunista cubano, y que ese grupo lo dirige el general Vladimir Padrino López. Pero que además hay un fuerte contingente, posiblemente mayoritario, entre las Fuerzas Armadas Nacionales, que están descontentos y que están proclives a actuar en favor de la restauración de la democracia. ¿Qué hay de verdad en eso? Bueno, ante ese panorama que tú estás pintando, yo solo le pido a Dios que ese sector que tú llamas, que está descontento con lo que está pasando, se pongan la mano en el corazón y actúen en consecuencia. Y no les pedimos que hagan nada más, nada extraordinario. Simplemente les hemos pedido que cumplan lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículos 333 y 350. La violación de esa Constitución de manera permanente por parte del gobierno de Maduro tiene que hacer reaccionar a estos señores que deben hacer valer el honor que juraron el mismo día que ingresaron a la Fuerza Armada. Pero tú que estás allá en Venezuela día a día y que sufres los embates de la represión chavista, porque también estás en la calle acompañando al pueblo que protesta, ¿eres optimista con respecto a la posibilidad de que esos militares democráticos hagan valer su fuerza para que se respete la Constitución? Yo soy optimista. ¿Eres optimista? Yo soy optimista porque yo creo que el apoyo que el pueblo le está dando a la protesta va al final a hacer que este sector militar, que es mayoritario de verdad, es mayoritario, se ponga del lado. Eso es lo que tiene que hacer ese sector mayoritario, ponerse del lado del pueblo. Porque no hay manera de movilizar 3, 4, 5 millones de personas en todo el país. Las marchas en Barquisimeto, Maracaibo, Caracas, San Cristóbal, Barcelona, Ciudad Bolívar, es todo el país que se mueve. Se levantó Oriente, que estaba... No hay manera de hacerlo si tú no tienes de verdad al pueblo cohesionado y respaldando el cambio que estamos proponiendo desde la Unidad Democrática. Bueno, ojalá tú tengas razón y ojalá que ese optimismo se desarrolle, pues vibre, porque Venezuela necesita salvarse de esta tragedia, este martirio que está viviendo. Pero vamos a cambiar un poco la consonante. Tú Abel, has sido un dirigente cultural importante en Venezuela, eres un promotor cultural, un escritor, un poeta,
En mi artículo de ayer sábado, en el Nuevo Herald, mi artículo de los sábados en el Nuevo Herald, yo escribí un artículo señalando cómo se le había entregado de una manera miserable el dramaturgo Román Chalbaud al gobierno. Yo te pregunto, ¿cómo le ha ido a la cultura con este gobierno castrochavista? No, un desastre, un desastre. Yo conozco bien a Román Chalbaud porque él fue parte del comité ejecutivo de Fundarte cuando tuve la suerte de ser secretario general. Sí. Pero la cultura se ha convertido en una suerte de coto privado de casa de la gente que es absolutamente afecta al gobierno. El caso de Chalbaud es patético. Un hombre que recibió todos los favores de lo que se ha dado en llamar de manera despectiva la Cuarta República, que obtuvo dinero, que filmó sus películas, que premios. Tuvo premios, el apoyo del presidente Lucinchi, por ejemplo, que en paz descanse, y sin embargo, cuando llega Chávez al poder por adularlo, se dedica a denostar de esa Cuarta República, que fue la que justamente fue el caldo de cultivo que le permitió a él ser una de las figuras más importantes. Y me dice un cineasta de mucha reputación, como Thelman Urgelles, sí, que le ha sacado mucho dinero al gobierno. Mucho dinero, y además hizo dos adefesios fílmicos, como son el del Caracazo y la historia de Zamora, sencillamente para complacer la megalomanía del finado Hugo Chávez y sencillamente para perpetuar esa idea de que la cultura debe ser subsidiaria del poder. No, la cultura tiene que ser un ente autónomo que marque el ritmo hacia donde va la vida cotidiana de la gente común. No, y que la creatividad está asociada a la crítica. Y a la libertad. Y a la libertad. Al desafío al poder absoluto y omnímodo de cualquier caudillo, que en Venezuela, yo sin ser adeco ni copellano, yo trabajé con todos los gobiernos sin haber sufrido ningún tipo de persecución, por solamente el hecho de que yo era un especialista en mi área, era un profesor universitario, era escritor, era promotor cultural, de tal manera que ese sentido de la tolerancia tiene que volver a ser el norte de la vida común del venezolano. Y entre los que se entregaron, Abel, está gente que fue amiga nuestra, como Carlos Apure. No, Carlos Apure es un caso que da, para decirlo en cristiano, que da grima, pues, porque no puede ser que... Arle Herrera fue compañero. No, pero Arle Herrera es un adefesio humano, pobrecito. Lástima, no me gusta hablar en esos términos, pero es que lo que ha hecho es estar aplaudiendo que la policía mate estudiantes universitarios cuando él ha sido un profesor universitario favorecido de todos los poderes, no tiene otro calificativo. Sí, es horrible. Ahora, bueno, y entonces en este juego de cambios de consonantes, vamos a un tema que yo sé que a ti te interesa mucho, Carlos, y que ha sido uno de los temas más victimizados por este gobierno en los últimos 18 años, que es el de la descentralización del país. Uno de los grandes logros de la democracia en sus 40 años de ejercicio fue que se llegó a impulsar un proceso de descentralización del país, descentralización política y administrativa muy consistente, con la elección de gobernadores, con la elección de alcaldes, con la autonomía financiera, económica, política, de todo tipo de los estados y municipios, y Chávez dio al traste con eso, decapitó ese proceso. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mira, evidentemente que parte de la crisis que estamos viviendo es el proceso de centralización que comenzó Hugo Chávez en Venezuela. No hay mejor manera de hacer feliz al pueblo que acercarle las autoridades y acercarle las instituciones. La descentralización no es más que un proceso de acercamiento, de proximidad hacia la gente en cuanto a lo que es los servicios que puede prestar el Estado. Entonces, mientras más descentralizado está el Estado, mientras más descentralizado está el poder, mayor cantidad de beneficios tiene el pueblo. Tú tienes allí, por ejemplo, que hoy en día, que es todo lo contrario de lo que había, una persona, una bedel en Guasdualito, para solicitar unas vacaciones, tiene que ir a Caracas. Sí, Guasdualito, creo que sí, es una población. Bueno, lo iba a aclarar. Sí. Guasdualito es una ciudad, es un pueblo, es una población que está en la frontera con Colombia, al sur de Venezuela. A orillas del río Meta. Entonces, no es posible que nosotros tengamos que, desde cualquier punto de Venezuela, trasladarnos a la ciudad capital a gestionar algo tan elemental como el trámite
de unas vacaciones por haber cumplido Sí, una jornada de trabajo. Realmente la descentralización fue un proceso maravilloso que hay que rescatar. Ahora, Abel, estás aquí en el exilio, como muchos de nosotros, viviendo esta experiencia terrible del destierro. Yo lo siento mucho y soy muy solidario con nuestros hermanos cubanos que han padecido ese tormento. Y no se rinden. Y no se rinden, son unos guapos, son peleadores, son guerreros, no se rinden. Pero yo te decía, ¿cómo es la actuación de la gente democrática aquí en Florida en apoyo a la gente que lucha en Venezuela? Mira, es decidida. Yo veo que la gente, independientemente de que participe de un grupo u otro y que haya diferencias, desavenencias, como ocurre con el espíritu caribeño nuestro, que nosotros hacemos un sancocho entre 5 personas y vas a encontrar 5 diferencias. Así estés haciendo una cuestión celebrante como un sancocho. Entonces, la gente está participando. Uno podría pedirle a algunos dirigentes, por ejemplo, que dejaran de hacer proposiciones estridentes, porque se trata de la gente que están matando en Venezuela, y yo te lo digo sin demagogia. Eso se está proponiendo, por ejemplo, huelgas generales fuera de los organismos. Cualquier idea es posible, es susceptible de ser discutida, pero tiene que ser discutida en los organismos naturales. Si no, eso es lo que se convierte en un rumor, y ya sabemos que los rumores lo que traen es complicación y ruido en la comunicación. Pero en general, el espíritu de lucha de los venezolanos y nuestros amigos salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, cubanos, puertorriqueños. Bolivianos. Bolivianos, imagínate tú, los bolivianos. Y ecuatorianos. Y ecuatorianos, por los cuales también hemos dado una pelea, Claro. están volcados todos Nicaragüenses, sí. hacia el reencuentro con la democracia en Venezuela, porque el reencuentro con la democracia en Venezuela significa el reencuentro con la democracia en todo el Brasil, continente. Ecuador y en todos los países que hemos En este mencionado. último minuto, dime una cosa, mi querido hermano. ¿La MUC está fuerte o está destruida, como dicen sus enemigos? Más fuerte que nunca. Sobre todo porque tenemos una característica muy importante, que tenemos unidad de propósito. Sí, sí. Sí, Esa unidad de propósito pasa porque se dé el canal humanitario, porque tengamos elecciones generales en el 2017, sin presos políticos y sin inhabilitados, y por el fortalecimiento y la devolución de las competencias a la Asamblea Nacional. Simplemente eso, tenemos unidad de propósito. Muchísimas gracias a Carlos Blanco del partido Alianza Bravo Pueblo de Antonio Ledesma y al poeta y profesor universitario Abel Ibarra. Y muchísimas gracias a ustedes, que Dios los bendiga y la Virgen del Valle. Amén. Amén.